El gato negro. Si le tienes miedo a los gatos, no continúes viendo este video. Pero si te atreves a vencer tus miedos, quédate conmigo. No pido a nadie, ni tengo esperanzas de que crean en el escalofriante y sencillo relato que estoy por describirles. Sería un loco si así fuera, cuando mis propios sentidos se niegan a creer en las evidencias. Mas no soy un loco, y estoy seguro que no estoy soñando. Voy a morir el día de mañana, y me gustaría aligerar mi alma. Mi única intención es manifestar una serie de sucesos cuyas consecuencias me han atormentado y llevado a la destrucción. Desde que era niño, resalté por mi carácter, dócil y amable. La ternura de mi corazón provocaba que mis compañeros se burlaran de mí. Amaba demasiado a los animales, y mis padres me daban permiso de tener varios. Casi todo mi tiempo transcurría a su lado, y era feliz cuando los alimentaba y acariciaba. Cuando me convertí en un hombre, las mascotas se convirtieron en mi mayor placer. Contraje matrimonio muy joven, y por suerte encontré que mi esposa compartía el mismo amor por los animales que yo. Por eso no dejaba de llevar los más hermosos a casa. Poseíamos peces coloridos, aves, conejos, un mono, un perro precioso y un gato. Este último era una criatura noble y hermosa, muy inteligente y completamente negro. Cuando hablábamos sobre su astucia, mi mujer me recordaba esas viejas supersticiones en las que los gatos negros resultaban ser brujas transformadas. No creo que fueran supersticiosa, realmente solo era algo que mencionó en el momento. De hecho, creo que lo acabo de recordar. El gato se llamaba Plutón, era mi mascota favorita y el más fiel de los compañeros. Únicamente yo lo alimentaba. Él me seguía a todos lados, incluso cuando salía a caminar por la calle. Fuimos amigos largos años, a lo largo de los cuales, me avergüenza confesar, mi personalidad cambió de manera radical a causa del alcohol. Conforme pasaban los días, me volvía más intolerable, melancólico y cruel con los sentimientos de otros. Fui capaz de gritar a mi esposa e incluso hacerle daño. Con Plutón no. Tuve bastante decoro, como para no maltratarlo al igual que lo hacía con el perro, los conejos o el monito, si se interponían en mi camino. Pero mi enfermedad se volvía peor, y al final, el pobre Plutón, ya viejo e irritable, comenzó a sufrir las consecuencias de mi mal carácter. Cierta noche, en la que volví a casa, borracho, noté cómo el gato me evitaba, se alejaba de mí. Lo tomé entre mis brazos, pero él, sobresaltado por mi violencia, me mordió levemente la mano. Preso de un cólera diabólico, no fui consciente de lo que hacía. Una maldad demoníaca y profunda alentaba cada momento, cada segundo mi crueldad. El licor alimentaba este deseo. Me estremecí por completo. Saqué de mi bolsillo una navaja. Lo cogí del pescuezo. Pobre felino. Y con toda la intención
Le arranqué un ojo. Tiemblo y me estremezco, tan solo de contar tremenda atrocidad. Por la mañana recobré la cordura y sentí horror al recordar tal crimen, mas este sentimiento era tan débil que no conmovía del todo mi alma. De nuevo, volví al vacío para olvidarme de lo ocurrido. Mientras tanto, el gato se recuperaba de a poco en poco, aunque el hueco del ojo faltante le brindaba una apariencia terrible. Al menos había dejado de sufrir. Deambulaba por la casa como de costumbre, aunque huía con terror al verme. Me entristecía recibir la antipatía del animal que tanto me había querido antes. Luego el sentimiento se convirtió en ira. Entonces, en la caída final, cedí ante la perversidad. Cierta mañana, actuando con la sangre fría, até un lazo en torno al cuello del animal y lo colgué de un árbol. Le ahorqué al tiempo que lloraba con el corazón lleno de amargura, pues me acordaba de cómo me había querido y sabía que no tenía motivos para matarlo. Le ahorqué pues estaba consciente de que estaba pecando, y ese pecado me alejaría de la misericordia sin límite de un Dios terrible. Por la noche de ese mismo día, fui despertado por los gritos. ¡Incendio! ¡Incendio! Nuestra casa ardía y mi cama estaba envuelta en llamas. Apenas pudimos escapar vivos mi esposa, un criado y por supuesto yo. Todo había sido destruido. Perdí todos mis bienes y me resigné a la pobreza. Al día siguiente visité las ruinas. Todas las paredes se habían derrumbado, excepto una. Curioso, ¿no? La que seguía de pie era un bloque divisorio, delgado, justo en el centro de lo que era nuestra vivienda, y contra el cual solía apoyarse la cabecera de mi cama. Varias personas se habían reunido frente a la misma, examinándola con atención. ¡Qué curioso! Sí, qué extraño. Al acercarme me di cuenta de que sobre la superficie blanca se hallaba grabada la silueta de un gato enorme. El contorno era increíblemente nítido, y en torno al pescuezo se veía una soga. El terror se apoderó de mí al contemplar lo que yo consideraba como una aparición. Pero después, reflexionando, me acordé de que había estrangulado al gato en el jardín. Sí, el jardín que estaba junto a la casa. No bien había dado alarma del incendio y la gente acudió al jardín. Algún vecino debió haber cortado la cuerda y tirado al gato por la ventana de mi dormitorio, tal vez para despertarme. Posiblemente el derrumbe de las paredes había estampado a la víctima de mi violencia contra la cal del muro, produciendo esa imagen siniestra en conjunto con las llamas y el amoníaco. Aunque mi razón estaba satisfecha, mi conciencia sobre el episodio permanecía inquieta. Fueron meses en los que el fantasma del gato me persiguió, y durante ese tiempo el remordimiento me dominó. Llegué a lamentarme tanto por la pérdida del felino que buscaba algún animal con su misma apariencia y especie en los antros que frecuentaba, por supuesto para reemplazarlo. Una noche, medio borracho, y dentro de una infecta taberna, me percaté de una figura negra que descansaba sobre los barriles de ginebra del lugar. Me acerqué a tocarla. Se trataba de un enorme gato negro, idéntico a Plutón, salvo por un detalle. Mientras que Plutón no tenía ni un solo pelo blanco, este gato poseía una mancha blanca irregular que se extendía por lo largo de su pecho.
Cuando lo acaricié, se incorporó y ronroneó, frotándose contra mi palma y mostrándose halagado por mi atención. Había encontrado el animal que necesitaba. Al instante, le propuse al tabernero comprárselo, mas este dijo no poseer al gato, agregando que ni lo conocía, ni lo había visto antes. Seguí acariciándolo, y cuando me dispuse a regresar a casa, el felino me acompañó. Le dejé venir, haciendo pausa en el camino para agacharme y darle mimos. En casa se adoptó al instante, y por supuesto, se ganó el afecto de mi esposa. Yo, por el contrario, desarrollé pronto una antipatía inexplicable. No me lo esperaba, pero sin saber por qué, su cariño hacia mí me exasperaba e irritaba. Así, esos sentimientos crecieron hasta convertirse en odio. Sí, en odio. Evitaba acercarme a él, y la vergüenza por mi crueldad de antes me impedía maltratarlo, pero sentía el deseo de hacerlo, quería hacerle daño. Por algunas semanas evité lastimarlo, pero de modo gradual empecé a observarlo con desprecio y escapar de su importante y apestosa presencia, como si encarnara él en la misma peste. Lo que indudablemente incrementó mi odio fue darme cuenta al día siguiente de que este gato era tuerto como Plutón. Fue este detalle precisamente el que lo volvió más querido para mi mujer, quien conservaba esa personalidad humanitaria que antes tanto me distinguía a mí. El afecto del gato hacia mí aumentaba tanto como mi desdén. Me seguía a todas partes. Se hacía un ovillo bajo mi silla o en mis rodillas, brindándome sus repugnantes caricias. Cuando caminaba se entrelazaba con mis pies o incrustaba sus uñas en mi ropa, trepando hasta mi torso. Y aunque anhelaba eliminarlo con un golpe, confieso que mi anterior crimen y un miedo terrible al animal me paralizaba. Un día, mi esposa bajó conmigo al sótano de la ya derruida casa donde nos habíamos resignado a vivir. El gato fue tras de mí y a punto estuvo de hacerme caer por las escaleras, lo que me encolarizó hasta la demencia. Tomé un hacha, dispuesto a liquidarlo, pero la mano de mi mujer se interpuso. Rabioso, me deshice de su agarre y le clavé el hacha en la cabeza, haciendo que cayera muerta. Tras el asesinato, me di a la tarea de esconder el cuerpo. No podía sacarle de casa sin que ningún vecino mirara, así que opté por emparedarlo en el sótano, usando una palanca para quitar los ladrillos y metiendo el cadáver entre las paredes. ¡Qué buena idea! Cuando terminé de aplicar el enladrillado, no quedaba ni rastro de que la pared hubiese sido tocada. Aquí al menos mi trabajo no ha sido en vano, me dije. Lo siguiente que hice fue buscar al gato, pues finalmente me había decidido a aniquilarlo, a matarlo. Quería sacar todos mis sentimientos de odio hacia él. Aún seguía de mal humor, pero al ver que no lo encontré, su ausencia me brindó un inmenso alivio. No volvió ni aquella noche, ni al segundo, ni al tercer día, dejándome dormir tranquilo. Incluso con el peso de mi nuevo crimen, me sentía libre y feliz. La culpa por mi asesinato muy poco me inquietaba, y a pesar de que se realizaron algunas investigaciones y una inspección en la casa, nada se descubrió. Al cuarto día, unos policías aparecieron sorpresivamente para realizar otra averiguación. Confiado,
Lo seguía mientras revisaban todos los huecos y rincones. Bajaron al sótano en tanto yo cruzaba los brazos, caminando con tranquilidad, de acá para allá, satisfecho. Vi que se preparaban para marcharse y a fin de reafirmar mi inocencia, les dirigí algunas palabras triunfante. Señores, me alegra haber desvanecido sus sospechas. Deseo la mayor felicidad para ustedes. Les diré que esta casa ha sido excelentemente construida. Hablaba sin ser consciente de mis palabras. Estos muros... ¿Qué pasa, señores? ¿Se marchan? ¡Ja! Estos muros son muy sólidos. Y de repente, dejándome llevar por mi propia imprudencia, di un golpe con mi bastón hacia la pared de ladrillos, detrás de la cual ocultaba el cuerpo de mi amada. Que Dios se apiade de mí. Tan pronto como se dejó de escuchar el eco de mis golpes, una voz de ultratumba me contestó. Era un gemido entrecortado, similar al llanto de un niño, que fue creciendo hasta convertirse en un agudo alarido que se lamentaba con algo de terror y también con algo de triunfo. Un sonido así solo puede pertenecer a los condenados de los infiernos y los demonios que los atormentan. Lleno de vértigo me tiré, tambaleante. Me recargué en el muro opuesto. Los policías se quedaron paralizados de miedo. Entonces arremetieron contra el muro sin que pudiera yo hacer nada. Este se derrumbó de una sola pieza. Contemplaron el cadáver podrido y lleno de coágulos de sangre. Encima de su cabeza, con las fauces abiertas y un único ojo ardiente, se hallaba el monstruo que ahora me delataba con mis enemigos. Yo había emparedado al gato en la tumba de mi esposa. Cuando vayan a cometer un crimen o vayan a tener un gato negro por mascota, piénsenlo muy bien. Este fue el cuento del gato negro. Espero que les haya gustado. Espero que no escuchen maullidos hoy antes de dormir, o que mientras están dormidos el gato, con sus gemidos de dolor, no llegue a interrumpir sus sueños. Esto fue 50 sueños. Nos vemos muy pronto.